Estimado, estimada oyente, pues resulta que ya estamos listos para escuchar al titiritero. No titiritero, no, titerero. Titerero, porque entonces los llamaban titerero. Titiritero era otro tipo de cosa. El titerero era el que trabaja con títeres. Y el titiritero era, pues, el cómico que iba por ahí, que tampoco era el trovador. Me estoy metiendo en un jardín que no me da tiempo, porque ya va a empezar el primer capítulo del episodio, que es el... Pues es el... capítulo 26, donde se prosigue la graciosa aventura del titerero con otras cosas en verdad harto buenas. Harto buenísimas. No tiene abuela Cervantes. Harto buenas. Todo es bueno, todo es maravilloso. Vamos allá. Callaron todos, tirios y troyanos. Quiero decir, pendientes estaban todos los que el retablo miraban de la boca del declarador de sus maravillas, cuando se oyeron sonar en el retablo cantidad de atabales y trompetas y dispararse mucha artillería, cuyo rumor pasó en tiempo breve. Y luego alzó la voz el muchacho y dijo: «Esta verdadera historia que aquí a vuesas mercedes se representa es sacada al pie de la letra de las crónicas francesas y de los romances españoles que andan en boca de las gentes y de los muchachos por esas calles. Trata de la libertad que dio el señor don Gaiferos a su esposa Melisendra, que estaba cautiva en España en poder de moros en la ciudad de Sansueña, que así se llamaba entonces la que hoy se llama Zaragoza. Y vean vuesas mercedes allí como está jugando a las tablas don Gaiferos, según aquello que se canta. Jugando está las tablas don Gaiferos, que ya de Melisendra está olvidado. Y aquel personaje que allá asoma con corona en la cabeza y ceptro en las manos es el emperador Carlomagno, padre putativo de la tal Melisendra, el cual, mohíno de ver el ocio y descuido de su yerno, le sale a reñir, y adviertan con la vehemencia y ahínco que le riñe, que no parece sino que le quiere dar con el ceptro media docena de coscorrones, y aún hay autores que dicen que se los dio y muy bien dados. Y después de haberle dicho muchas cosas acerca del peligro que corría su honra en no procurar la libertad de su esposa, dicen que le dijo: «Harto os he dicho, miradlo». Miren vuesas mercedes también cómo el emperador vuelve las espaldas y deja despechado a don Gaiferos, el cual ya ven cómo arroja impaciente de la cólera lejos de sí el tablero y las tablas, y pide apriesa las armas, y a don Roldán, su primo, pide prestada su espada Durindana, y como don Roldán no se la quiere prestar, ofreciéndole su compañía en la difícil empresa en que se pone, pero el valeroso enojado no lo quiere aceptar. Antes dice que él solo es bastante para sacar a su esposa, si bien estuviese metida en el más hondo centro de la tierra. Y con esto se entra a armar para ponerse luego en camino. Vuelvan vuesas mercedes los ojos a aquella torre que allí parece, que se presupone que es una de las torres del Alcázar de Zaragoza, que ahora llaman la Aljafería. Y aquella dama que en aquel balcón parece, vestida a lo moro, es la sin par Melisendra, que desde allí muchas veces se ponía a mirar el camino de Francia, y puesta la imaginación en París y en su esposo, se consolaba en su captiverio. Miren también un nuevo caso que ahora sucede, quizá no visto jamás. ¿No ven aquel moro que calladinco y pasito a paso, puesto el dedo en la boca, se llega por las espaldas de Melisendra? Pues miren cómo la da un beso en mitad de los labios y la priesa que ella se da a escupir y a limpiárselos con la blanca manga de su camisa, y cómo se lamenta y se arranca a pesar sus hermosos cabellos, como si ellos tuvieran la culpa del maleficio. Miren también cómo aquel grave moro que está en aquellos corredores es el rey Marsilio de Sansueña, el cual, por haber visto la insolencia del moro, puesto que era un pariente y gran privado suyo, le mandó luego prender y que le den 200 azotes
llevándole por las calles acostumbradas de la ciudad, con chilladores delante y embaramiento detrás. Y veis aquí, donde salen a ejecutar la sentencia, aún bien apenas no habiendo sido puesta en ejecución la culpa, porque entre moros no hay traslado a la parte, ni a prueba y estese, como entre nosotros. «Niño, niño», dijo con voz alta a esta sazón Don Quijote, «seguid vuestra historia en línea recta y no os metáis en las curvas o transversales, que para sacar una verdad en limpio menester son muchas pruebas y repruebas». También dijo maese Pedro desde dentro, «Muchacho, no te metas en dibujos, sino haz lo que ese señor te manda, que será lo más acertado. Sigue tu canto llano y no te metas en contrapuntos, que se suelen quebrar de sotiles». «Yo lo haré así», respondió el muchacho y prosiguió diciendo, «esta figura que aquí parece a caballo, cubierta con una capa gascona, es la mesma de don Galiferos. Aquí su esposa, ya vengada del atrevimiento del enamorado moro, con mejor y más sosegado semblante, se ha puesto a los miradores de la torre y habla con su esposo creyendo que es algún pasajero con quien pasó todas aquellas razones y coloquios de aquel romance que dicen. Caballero, si a Francia ides, por Gaiferos preguntad, los cuales no digo yo ahora, porque de la prolijidad se suele engendrar el fastidio. Basta ver cómo don Galiferos se descubre, y que por los ademanes alegres que Melisendra hace, se nos da a entender que ella le ha conocido, y más ahora que vemos se descuelga del balcón para ponerse en las ancas del caballo de su buen esposo. Mas ¡ay, sin ventura!, que se le ha sido una punta del faldellín de uno de los hierros del balcón y está pendiente en el aire, sin poder llegar al suelo. Pero veis cómo el piadoso cielo socorre en las mayores necesidades, pues llega don Gaiferos y sin mirar si se rasgará o no el rico faldellín, ase della y mal su grado la hace bajar al suelo y luego, de un brinco, la pone sobre las ancas de su caballo a horcajadas como hombre y la manda sobre que se tenga fuertemente y le eche los brazos por las espaldas de modo que los cruce en el pecho, porque no se caiga, a causas que no estaba la señora Melisendra acostumbrada a semejantes caballerías. La acaba de subir detrás, en la moto va de paquete. Veis también cómo los relinchos del caballo dan señales que va contento con la valiente y hermosa carga que lleva en su señor y en su señora. Veis cómo vuelven las espaldas y salen de la ciudad y alegres y regocijados toman de París la vía. Vais en paz, oh par sin par de verdaderos amantes. Lleguéis a salvamento a vuestra deseada patria sin que la fortuna ponga estorbo en vuestro felice viaje. Los ojos de vuestros amigos y parientes os vean gozar en paz tranquila los días, que los de Néstor sean, que os quedan de la vida». Aquí alzó otra vez la voz maese Pedro y dijo, «Llaneza, muchacho, no te encumbres, que toda afectación es mala». No respondió nada el intérprete. Antes prosiguió diciendo, «No faltaron algunos ociosos ojos que lo suelen ver todo, que no viesen la bajada y la subida de Melisendra, de quien dieron noticia al rey Marsilio, el cual mandó luego tocar el arma, y miren con qué priesa, que ya la ciudad se hunde con el son de las campanas que en todas las torres de las mezquitas resuenan». «Eso no», dijo a esta sazón don Quijote, y se cabreó. «En esto de las campanas anda muy impropio maese Pedro, porque entre moros no se usan campanas, sino atabales y un género de dulzainas que parecen nuestras chirimías, y esto de sonar campañas en Sansueña sin duda que es un gran disparate». Lo cual, oído por maese Pedro, cesó al tocar y dijo,
No mire vuesa merced en niñería, señor Don Quijote, ni siquiera llevar las cosas tan por al cabo, que no se le halle. ¿No se representan por ahí, casi de ordinario, 1000 comedias llenas de 1000 impropiedades y disparates? Y con todo eso corren felicísimamente su carrera y se escuchan no solo con aplausos, sino con la admiración y todo. Prosigue, muchacho, y deja decir que como yo llene mi talego, siquiera represente más impropiedades que tiene átomos el sol. Así es la verdad, replicó Don Quijote. Y el muchacho dijo: miren cuánta y cuán lucida caballería sale de la ciudad en seguimiento de los 2 católicos amantes, cuántas trompetas que suenan, cuántas dulzainas que tocan y cuántos atabales y atambores que retumban. Témome que los han de alcanzar y los han de volver atados a la cola de su mismo caballo, que sería un horrendo espectáculo. Viendo y oyendo, pues, tanta morisma y tanto estruendo, Don Quijote pareció ser bien dar a ayudar a los que huían, y levantándose en pie y en voz alta dijo: no consentiré yo que en mis días y en mi presencia se le haga superchería a tan famoso caballero y a tan atrevido enamorado como don Gaiferos. ¡Deteneos, malnacida canalla! No le sigáis ni persigáis, sino conmigo sois en la batalla. Ahora está haciendo como la gente mayor cuando le hablan a la tele. Y diciendo y haciendo, desenvainó la espada y de un brinco se puso junto al retablo y con acelerada y nunca vista furia comenzó a llover cuchilladas sobre la titerera, morisma, derribando a unos, descabezando a otros, estropeando a este, destrozando a aquel. Y entre otros muchos tiró un altibajo tal que si maese Pedro no se abaja, se encoge y agazapa, le cercenara la cabeza con más facilidad que si fuera hecha de masa de mazapán. Daba voces maese Pedro diciendo: deténgase vuesa merced, señor Don Quijote, y advierta que estos que derriba, destroza y mata no son verdaderos moros, sino unas figurillas de pasta. Mire, pecador de mí, que me destruye y echa a perder toda mi hacienda. Mas no por esto dejaba de menudear Don Quijote cuchilladas, mandobles, tajos y reveses como llovidos. Finalmente, en menos de 2 credos, dio con todo el retablo en el suelo, hechas pedazos y desmenuzadas todas sus jarcias y figuras. El rey Marsilio, malherido, y al emperador Carlomagno partida la corona y la cabeza en 2 partes. Pobre titerero, me está dando una pena. Alborotóse el senado de los oyentes, huyóse el mono por los tejados de la venta, temió el primo, acobardóse el paje, y hasta el mismo Sancho Panza tuvo pavor grandísimo, porque como él juró después de pasada la borrasca, jamás había visto a su señor con tan desatinada cólera. Hecho pues el general destrozo del retablo, sosegóse un poco Don Quijote y dijo: quisiera yo tener aquí delante en este punto todos aquellos que no creen ni quieren creer de cuánto provecho sean en el mundo los caballeros andantes. Miren, si no me hallara yo aquí presente, que fuera del buen don Gaiferos y de la hermosa Melisendra. Y a buen seguro que esta fuera ya la hora que los hubieran alcanzado estos canes y les hubieran hecho algún desaguisado. En resolución, ¡viva la andante caballería sobre cuantas cosas hoy viven en la tierra! «Viva en buena hora», dijo esta sazón con voz enfermiza maese Pedro, «y muera yo, pues soy tan desdichado que puedo decir con el rey don Rodrigo: ayer fui señor de España y hoy no tengo una almena que pueda decir que es mía». No a media hora ni a un mediano momento, que me vi señor de reyes y de emperadores, llenas mis caballerizas y mis cofres, y sacos de infinitos caballos y de innumerables galas, y ahora me veo desolado y abatido, pobre y mendigo, y sobre todo sin mi mono, que a la que primero que le vuelva a mi poder me han de sudar los dientes, y todo por la furia mal considerada de este señor caballero, de quien se dice que ampara pupilos y endereza tuertos, y hace otras obras caritativas, y en mí solo ha venido a faltar su intención generosa, que sean benditos y alabados los cielos, allá donde tienen más levantados sus asientos. En fin, el caballero de la triste figura había de ser aquel que había de desfigurar las mías.
Enternecióse Sancho Panza con las razones de maese Pedro y díjole: «No llores, maese Pedro, ni te lamentes, que me quiebras el corazón, porque te hago saber que es el mi señor Don Quijote tan católico y escrupuloso cristiano, que si él cae en la cuenta de que te ha hecho algún agravio, te lo sabrá y te lo querrá pagar, y satisfacer con muchas ventajas. Con que me pagase el señor Don Quijote alguna parte de las hechuras que me ha deshecho, quedaría contento, y su merced aseguraría su conciencia, porque no se puede salvar quien tiene lo ajeno contra la voluntad de su dueño y no lo restituye». «Así es», dijo Don Quijote. «pero hasta ahora yo no sé que tenga nada vuestro, maese Pedro». «¿Cómo no?», respondió maese Pedro. «¿Y estas reliquias que están por este duro y estéril suelo, quién las esparció y aniquiló, sino la fuerza invencible de ese poderoso brazo? ¿Y cuyos eran sus cuerpos sino míos? ¿Y con quién me sustentaba yo sino con ellos?». «Ahora acabo de creer», dijo a este punto Don Quijote, «lo que otras muchas veces he creído, que estos encantadores que me persiguen no hacen sino ponerme las figuras como ellas son delante de los ojos y luego me las mudan y truecan en las que ellos quieren. Real y verdaderamente os digo, señores, que me oís, que a mí me pareció todo lo que aquí ha pasado que pasaba al pie de la letra, que Melisendra era Melisendra, Don Gaiferos, Marsilio y Carlomagno. Por eso se me alteró la cólera y por cumplir con mi profesión de caballero andante quise dar ayuda y favor a los que huían. Y con este buen propósito hice lo que habéis visto. Si me ha salido al revés no es culpa mía, sino de los malos que me persiguen. Y con todo esto, de este mi hierro, aunque no ha procedido de malicia, quiero yo mismo condenarme en costas. Vea, maese Pedro, lo que quiere por las figuras deshechas, que yo me ofrezco a pagárselo luego en buena y corriente moneda castellana». Inclinóse maese Pedro diciéndole: «No esperaba yo menos de la inaudita cristiandad del valeroso Don Quijote de la Mancha, verdadero socorredor y amparo de todos los necesitados y menesterosos vagabundos. Y aquí el señor Ventero y el gran Sancho serán medianeros y apreciadores entre vuesa merced y mí de lo que valen o podían valer las ya desechadas figuras». El Ventero y Sancho dijeron que así lo harían, y luego maese Pedro alzó del suelo con la cabeza menos al rey Marsilio de Zaragoza y dijo: «Ya se ve cuán imposible es volver a ver este rey por ser primero, y así me parece, salvo mejor juicio, que se me dé por su muerte fin y acabamiento 4 reales y medio». «Adelante», dijo Don Quijote. «Pues por esta abertura de arriba abajo», prosiguió maese Pedro, tomando las manos al partido emperador Carlomagno, «no sería mucho que pidiese yo 5 reales y un cuartillo». «¿No es poco?», dijo Sancho. «Ni mucho», replicó el Ventero. «Mediese la partida y señálense 5 reales». «Dénsele todos 5 y cuartillo», dijo Don Quijote. «que no está en el un cuartillo más o un cuartillo menos la monta de esta notable desgracia. Y acabe presto, maese Pedro, que se hace hora de cenar y yo tengo ciertos barruntos de hambre». «Por esta figura», dijo maese Pedro, «que está sin narices y un ojo menos, que es de la hermosa Melisendra, quiero y me pongo en lo justo 2 reales y 12 maravedís». «Aún ahí sería el diablo», dijo Don Quijote, «si ya no estuviese Melisendra con su esposo, por lo menos en la raya de Francia, porque el caballo en que iban a mí me pareció que antes volaba que corría, y así no hay para qué venderme a mí el gato por liebre, presentándome aquí a Melisendra desnarigada, estando la otra, si viene a mano, ahora holgándose en Francia con su esposo a pierna tendida. Ayude Dios con lo suyo a cada uno, señor maese Pedro, y caminemos con pie llano y con intención sana. Y prosiga». Maese Pedro, que vio que Don Quijote izquierdeaba y que volvía a su primer tema, no quiso que se le escapase y así le dijo:
Esta no debe de ser Melisendra, sino alguna de las doncellas que la servían. Y así con 60 maravedís que me den por ella, quedaré contento y bien pagado. De esta manera fue poniendo precio a otras muchas destrozadas figuras que después lo moderaron los 2 jueces árbitros con satisfacción de las partes, que llegaron a 40 reales y 3 cuartillos. Y además de esto, que luego lo desembolsó Sancho, pidió maese Pedro 2 reales por el trabajo de tomar el mono. «Dáselo, Sancho», dijo Don Quijote, «no para tomar el mono, sino la mona. Y 200 diera yo ahora en albricias a quien me dijera con certidumbre que la señora doña Melisendra y el señor don Gaiferos estaban ya en Francia y entre los suyos». Este R que R, ¿eh? «Ninguno nos lo podrá decir mejor que mi mono», dijo maese Pedro, «pero no habrá diablo que ahora le tome, aunque imagino que el cariño y la hambre le han de forzar a que me busque esta noche y amanecerá Dios y verémonos». En resolución, la borrasca del retablo se acabó y todos cenaron en paz y en buena compañía a costa de Don Quijote, que era liberal en todo extremo. Antes que amaneciese, se fue el que llevaba las lanzas y las alabardas, y ya después de amanecido se vinieron a despedir de Don Quijote el primo y el paje, el uno para volverse a su tierra y el otro a proseguir su camino, para ayuda del cual le dio Don Quijote una docena de reales. Maese Pedro no quiso volver a entrar en más dimes ni diretes con Don Quijote, a quien él conocía muy bien. Y así madrugó antes que el sol y cogiendo las reliquias de su retablo y a su mono, se fue también a buscar las aventuras. El ventero, que no conocía a Don Quijote, tan admirado le tenían sus locuras como su liberalidad. Finalmente Sancho le pagó muy bien, por orden de su señor, y despidiéndose de él, casi a las 8 del día, dejaron la venta y se pusieron en camino, donde los dejaremos ir, que así conviene para dar lugar a contar otras cosas pertenecientes a la declaración de esta famosa historia. Y aquí acaba el capítulo en el que básicamente lo que ha hecho Don Quijote ha sido creerse lo que estaba viendo en el retablo y pasar a la acción, destrozándolo y arruinando al pobre señor este, menos mal que luego se lo ha pagado, con lo cual hemos visto un capítulo de extrema destrucción gratuita. Efectivamente, acabamos de vivir un episodio de violencia extrema porque este señor, cuando se sobreexcita un poquito, la imaginación suya pues se le va más todavía, se le va la pinza y pues todo por los aires. Ahí destroza lo que haga falta. Vamos a ver cómo prosigue, porque ahora siguen las aventuras. En el capítulo 27, donde se da cuenta quiénes eran maese Pedro y su mono con el mal suceso que Don Quijote tuvo en la aventura del rebuzno, que no la acabó como él quisiera y como lo tenía pensado. Entra Cide Hamete, coronista de esta grande historia, con estas palabras en este capítulo. Juro como católico cristiano, a lo que su traductor dice que el jurar Cide Hamete como católico cristiano, siendo el moro, como sin duda lo era, no quiso decir otra cosa, sino que, así como el católico cristiano, cuando lo jura o debe jurar verdad y decirla en lo que dijere, así él la decía como si jurara como cristiano católico, en lo que quería escribir de Don Quijote, especialmente en decir quién era maese Pedro y quién el mono adivino, que traía admirados todos aquellos pueblos con sus adivinanzas. Dícese, pues, que bien se acordará el que hubiere leído la primera parte de esta historia de aquel Ginés de Pasamonte, a quien entre otros galeotes dio libertad Don Quijote en Sierra Morena, beneficio que después le fue mal agradecido y peor pagado de aquella gente maligna y mal acostumbrada. Este Ginés de Pasamonte, a quien Don Quijote llamaba Ginesillo de Parapilla, fue el que hurtó a Sancho Panza el Rucio, que por no haberse puesto el cómo ni el cuándo en la primera parte por culpa de los impresores, ha dado en qué entender a muchos que atribuían a poca memoria del autor la falta de imprenta. Aquellos fallos de continuidad cuando estaba el Rucio pero no estaba, pero aparecía, desaparecía, fallos en Matrix, pues no. Pero, en resolución, Ginés le hurtó estando sobre él durmiendo Sancho Panza
usando de la traza y modo que usó Brunello cuando, estando Sacripantes sobre la albraca, le sacó el caballo de entre las piernas y después le cobró Sancho, como se ha contado. Este Ginés, pues, temeroso de no ser hallado de la justicia, que le buscaba para castigarle de sus infinitas bellaquerías y delitos, que fueron tantos y tales, que él mismo compuso un gran volumen contándolos, determinó pasarse al reino de Aragón y cubrirse el ojo izquierdo, acomodándose al oficio de titerero, que esto y el jugar de manos lo sabía hacer por extremo. Sucedió, pues, que de unos cristianos ya libres que venían de Berberia, compró aquel mono, a quien enseñó que, en haciéndole cierta señal, se le subiese en el hombro y le murmurase o lo pareciese al oído. Hecho esto, antes que entrase en el lugar donde entraba con su retablo y mono, se informaba en el lugar más cercano, o de quien él mejor podía, qué cosas particulares hubiesen sucedido en el tal lugar, y a qué personas, y llevándolas bien en la memoria, lo primero que hacía era mostrar su retablo, el cual unas veces era de una historia y otras de otra, pero todas alegres y regocijadas y conocidas. Acabada la muestra, proponía las habilidades de su mono, diciendo al pueblo que adivinaba todo lo pasado y lo presente, pero que en lo de porvenir no se daba maña. Por la respuesta de cada pregunta pedía 2 reales, y de algunas hacía barato, según tomaba el pulso a los preguntantes, y como tal vez llegaba a las casas de quien él sabía los sucesos de los que en ella moraban, aunque no le preguntasen nada por no pagarle, él hacía la seña al mono y luego decía que le había dicho tal y tal cosa, que venía de molde con lo sucedido. Con esto cobraba crédito inefable y andábanse todos tras él. Otras veces, como era tan discreto, respondía de manera que las respuestas venían bien con las preguntas, y como nadie le apuraba ni apretaba a que dijese cómo adivinaba su mono, a todos hacía monas y llenaba sus esqueros. Así como entró en la venta, conoció a Don Quijote y a Sancho, por cuyo conocimiento le fue fácil poner en admiración a Don Quijote y a Sancho Panza y a todos los que en ella estaban. Pero hubiérale de costar caro si Don Quijote bajara un poco más la mano cuando cortó la cabeza al rey Marsilio y destruyó toda su caballería, como queda dicho en el antecedente capítulo. Esto es lo que hay que decir de Maese Pedro y de su mono. Resulta que era un personaje ya conocido. Era el artista anteriormente conocido como Ginés o Ginesillo de Pasamonte. Y volviendo a Don Quijote de la Mancha, digo que después de haber salido de la venta, determinó de ver primero las riberas del río Ebro y todos aquellos contornos antes de entrar en la ciudad de Zaragoza, pues le daba tiempo para todo él mucho que faltaba desde allí a las justas. Con esta intención siguió su camino, por el cual anduvo 2 días sin acontecerle cosa digna de ponerse en escritura, hasta que al tercero, al subir de una loma, oyó un gran rumor de atambores, de trompetas y arcabuces. Al principio pensó que algún tercio de soldados pasaba por aquella parte, y por verlos picó a Rocinante, ¡ja!, y subió la loma arriba, y cuando estuvo en la cumbre, vio al pie de ella, a su parecer, más de 200 hombres armados de diferentes suertes de armas, como si dijésemos lanzones, ballestas, partesanas, alabardas y picas, y algunos arcabuces y muchas rodelas. Bajó del recuesto y, acercándose al escuadrón, tanto que distintivamente vio las banderas, juzgó de las colores y notó las empresas que en ellas traían, especialmente una que en un estandarte o jirón de raso blanco venía, en el cual estaba pintado muy al vivo un asno como un pequeño sardesco, con la cabeza levantada, la boca abierta y la lengua de fuera, en acto y postura como si estuviera rebuznando. Alrededor de él estaban escritos de letras grandes estos 2 versos: «No rebuznaron en balde el uno y el otro alcalde». Por esta insignia sacó Don Quijote que aquella gente debía de ser del pueblo del Rebuzno, y así se lo dijo a Sancho, declarándole lo que en el estandarte venía escrito. Díjole también que el que les había dado noticia de aquel caso se había errado en decir que 2 regidores habían sido los que rebuznaron, porque, según los versos del estandarte, no habían sido sino alcaldes. A lo que respondió Sancho Panza: «Señor, en eso no hay que reparar, que bien pueden ser los regidores que entonces rebundaron viniesen con el tiempo a ser alcaldes de su pueblo, y así se pueden llamar con entrambos títulos,
cuanto más que no hace el caso a la verdad de la historia, ser los rebundadores alcaldes o regidores como ellos una por una hayan rebundado, porque tan a pique está de rebundar un alcalde como un regidor. Finalmente conocieron y supieron cómo el pueblo corrido salía a pelear con otro que le corría más de lo justo y de lo que se debía a la buena vecindad. Fuese llegando a ellos Don Quijote, no con poca pesadumbre, de Sancho, que nunca fue amigo de hallarse en semejantes jornadas. Los del escuadrón le recogieron en medio, creyendo que era alguno de los de su parcialidad. Don Quijote, alzando la visera, con gentil brío y continente, llegó hasta el estandarte del asno y allí se le pudieron poner alrededor todos los más principales del ejército por verle admirados con la admiración acostumbrada en que caían todos aquellos que la vez primera le miraban, el magnetismo que desprende Don Quijote siempre. Don Quijote, que los vio tan atentos a mirarle sin que ninguno le hablase ni le preguntase nada, quiso aprovecharse de aquel silencio y, rompiendo el suyo, alzó la voz y dijo: «Buenos señores, cuán encarecidamente puedo, suplico, que no interrumpáis un razonamiento que quiero haceros hasta que veáis que os disgusta y enfada, que si esto sucede con la más mínima señal que me hagáis, pondré un sello en mi boca y echaré una mordaza a mi lengua». Empieza bien. Todos le dijeron que dijese lo que quisiese, que de buena gana le escucharían. Don Quijote, con esta licencia, se vino arriba. Prosiguió diciendo: «Yo, señores míos, soy caballero andante, cuyo ejercicio es el de las armas y cuya profesión la de favorecer a los necesitados de favor y acudir a los menesterosos. Días ha que he sabido vuestra desgracia y la causa que os mueve a tomar las armas a cada paso para vengaros de vuestros enemigos, y habiendo discurrido una y muchas veces en mi entendimiento sobre vuestro negocio, hallo, según las leyes del duelo, que estáis engañados entereros por afrentados, porque ningún particular puede afrentar a un pueblo entero si no es retándole de traidor por junto, porque no sabe en particular quién cometió la traición, porque le reta». Esto nunca hubiese ocurrido en un estudio de grabación profesional, pero sí en mi casa y en la de muchísima gente que humildemente nos dedicamos en nuestros tiempos libres Venga, va. a generar este tipo de productos Venga, que tiene que seguir la narración. culturales. Bien, vale. Ejemplo de esto tenemos en don Diego Ordóñez de Lara, que retó a todo el pueblo zamorano porque ignoraba que solo Bellido Dolfos había cometido la traición de matar a su rey, y así retó a todos y a todos tocaba la venganza y la respuesta. Aunque bien es verdad que el señor don Diego anduvo algo demasiado y aún pasó muy adelante en los límites del reto, porque no tenía para qué retar a los muertos, a las aguas, ni a los panes, ni a los que estaban por nacer, ni a las otras menudencias que allí se declaran. Pero vaya, pues cuando la cólera sale de madre, no tiene la lengua padre, hallo ni freno que la corrija. Siendo pues esto así, que uno solo no puede afrentar a reino, provincia, ciudad, república, ni pueblo entero, queda en limpio que no hay para qué salir a la venganza del reto de la tal afrenta, pues no lo es. Porque bueno sería que se matasen a cada paso los del pueblo de la Reloja, con quien se lo llama. Ni los cazoleros, berenjeneros, vallenatos, jamoneros, ni los de otros nombres y apellidos que andan por ahí en boca de los muchachos y de gente de poco más a menos. Bueno sería, por cierto, que todos estos insignes pueblos se corriesen y vengasen y anduviesen continuo, hechas las espadas a cabuches a cualquier pendencia por pequeña que fuese. No, no, ni Dios lo permita o quiera. Los varones prudentes, las repúblicas bien concertadas, por cuatro cosas han de tomar las armas y desenvainar las espadas y poner a riesgo sus personas, vidas y haciendas. La primera por defender la fe católica, la segunda por defender su vida, que es de ley natural y divina, la tercera en defensa de su honra, de su familia y su hacienda, la cuarta en servicio de su rey, en la guerra justa, y si le quisiéramos añadir la quinta,
que se puede contar por segunda, es en defensa de su patria. A estas 5 causas como capitales se pueden agregar algunas otras que sean justas y razonables y que obliguen a tomar las armas, pero tomarlas por niñerías y por cosas que antes son de risa y pasatiempo que de afrenta, parece que quien las toma carece de todo razonable discurso. Cuanto más que tomar venganza injusta, que justa no pueda haber alguna que lo sea, va derechamente contra la santa ley que profesamos, en la cual se nos manda que hagamos bien a nuestros enemigos y que amemos a los que nos aborrecen, mandamiento que, aunque parece algo dificultoso de cumplir, no lo es sino para aquellos que tienen menos de Dios que del mundo, y más de carne que de espíritu. Porque Jesucristo, Dios y hombre verdadero, que nunca mintió, ni pudo ni puede mentir, siendo legislador nuestro, dijo que su yugo era suave y su carga liviana, y así no nos había de mandar cosa que fuese imposible de cumplirla. Así que, mis señores, vuesas mercedes están obligados por leyes divinas y humanas a sosegarse. «El diablo me lleve», dijo esta sazón Sancho entre sí, «si este mi amo no es tólogo, y si no lo es, que lo parece como un huevo a otro». Tomó un poco de aliento Don Quijote y viendo que todavía le prestaban silencio, quiso pasar delante en su plática, como pasara si no se pudiera en medio la agudeza de Sancho, el cual, viendo que su amo se detenía, tomó la mano por él diciendo: «Mi señor Don Quijote de la Mancha, que un tiempo se llamó el Caballero de la Triste Figura y ahora se llama el Caballero de los Leones, es un hidalgo muy atentado que sabe latín y romance como un bachiller, y en todo cuanto trata y aconseja procede como muy buen soldado y tiene todas las leyes y ordenanzas de lo que llaman el duelo en la uña. Y así no hay más que hacer sino dejarse llevar por lo que él dijere, y sobre mí si lo erraren. Cuanto más que ellos está dicho que es necedad correrse por solo oír un rebuzno, que yo me acuerdo cuando muchacho que rebuznaba cada y cuanto que se me antojaba, sin que nadie me hiciese la mano, y con tanta gracia y propiedad que rebuznando yo rebuznaban todos los asnos del pueblo, y no por eso dejaba de ser hijo de mis padres, que eran honradísimos, y aunque por esta habilidad era envidiado de más de 4 de los estirados de mi pueblo, no se me daba 2 ardites. Y porque se vea que digo verdad, esperen y escuchen, que esta ciencia es como la del nadar, que una vez aprendida nunca se olvida». Y luego, puesta la mano en las narices, comenzó a rebuznar tan reciamente que todos los cercanos valles retumbaron. Efecto del eco. Maravilloso. Pero uno de los que estaban junto a él, creyendo que hacía burla de ellos, alzó un varapalo que en la mano tenía y diole tal golpe con él, ¡ca!, que sin ser poderoso a otra cosa, dio con Sancho Panza en el suelo. Don Quijote, que vio tan mal parado a Sancho, arremetió al que le había dado con la lanza sobre la mano. Pero fueron tantos los que se le pusieron en medio que no fue posible vengarle. Antes, viendo que llovía sobre él un nublado de piedras y que le amenazaban 1000 encaradas ballestas y no menos cantidad de arcabuces, volvió las riendas a Rocinante, y a todo lo que su galope pudo se salió de entre ellos, cotocloc, 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 encomendándose de todo corazón a Dios, que de aquel peligro le librase, temiendo a cada paso no le entrase alguna bala por las espaldas y le saliese al pecho. Y a cada punto recogía el aliento por ver si le faltaba. Pero los del escuadrón se contentaron con verle huir sin tirarle. A Sancho le pusieron sobre su jumento, apenas vuelto en sí, y le dejaron ir tras su amo, no porque él tuviese sentido para regirle. Pero el rucio siguió las huellas de Rocinante, sin el cual no se hallaba un punto alongado, pues Don Quijote, buen trecho, volvió la cabeza y vio que Sancho venía, y atendióle, viendo que ninguno le seguía. Los del escuadrón estuvieron allí hasta la noche, y por no haber salido a la batalla sus contrarios, se volvieron a su pueblo, regocijados y alegres, y si ellos supieran la costumbre antigua de los griegos, levantaran en aquel lugar y sitio un trofeo.
Se sigue confirmando la norma no escrita, pero sí leída en este libro, de que de cada palo que le llega a Don Quijote, pues le caen 7 u 8 a Sancho. Siempre cobra el pobre, qué desgraciado. Capítulo 28. De cosas que dice Benegeli, que las sabrá quien le leyere, si las lee con atención. Cuando el valiente huye, la superchería está descubierta, y es de varones prudentes guardarse para mejor ocasión. Esta verdad se verificó en Don Quijote, el cual, dando lugar a la furia del pueblo y a las malas intenciones de aquel indignado escuadrón, puso pies en polvorosa y, sin acordarse de Sancho ni del peligro en que le dejaba, se apartó tanto cuanto le pareció que bastaba para estar seguro. Seguíale Sancho, atravesado en su jumento, como queda referido. Llegó, en fin, ya vuelto en su acuerdo, y al llegar se dejó caer del rucio a los pies de Rocinante, todo ansioso, todo molido y todo apaleado. Apeóse Don Quijote para catarle las heridas, pero como le hallase sano de los pies a la cabeza, con asaz cólera le dijo: «Tan en hora mala supistes vos rebuznar, Sancho. ¿Y dónde hallastes vos ser bueno en nombrar la soga en casa del ahorcado? A música de rebuznos, ¿qué contrapunto se había de llevar sino de varapalos? Y dad gracias a Dios, Sancho, que ya que os antiguaron con un palo, no os hicieron el persignum crucis con un alfanje». «No estoy para responder», respondió Sancho, pobre, «porque me parece que hablo por las espaldas. Subamos y apartémonos de aquí, que yo pondré silencio en mis rebuznos, pero no en dejar de decir que los caballeros andantes huyen y dejan a sus buenos escuderos molidos como a leña o como cibera en poder de sus enemigos». «No huye el que se retira», respondió Don Quijote, «porque has de saber, Sancho, que la valentía que no se funda sobre la base de la prudencia se llama temeridad, y las hazañas del temerario más se atribuyen a la buena fortuna que a su ánimo. Y así yo confieso que me he retirado, pero no huido. Y en esto he imitado a muchos valientes que se han guardado para tiempos mejores, y de esto están las historias llenas, las cuales, por no serte a ti de provecho, ni a mí de gusto, no te las refiero ahora». En esto ya estaba a caballo Sancho, ayudado de Don Quijote, el cual asimismo subió en Rocinante, y poco a poco se fueron a emboscar en una alameda que hasta 1/4 de legua de allí se parecía. De cuando en cuando daba Sancho unos ayes profundísimos y unos gemidos dolorosos, y preguntándole Don Quijote la causa de tan amargo sentimiento, respondió que desde la punta del espinazo hasta la nuca del cerebro le dolía de manera que le sacaba de sentido. «La causa de ese dolor debe de ser, sin duda», dijo Don Quijote, «que como era el palo con que te dieron largo y tendido, te cogió todas las espaldas, donde entran todas esas partes que te duelen. Y si más te cogiera, más te doliera». «Por Dios», dijo Sancho, «que vuesa merced me ha sacado de una gran duda y que me la ha declarado por lindos términos. Cuerpo de mí, tan encubierta estaba la causa de mi dolor que ha sido menester decirme que me duele todo aquello que alcanzó el palo. Si me dolieran los tobillos, aún pudiera ser que se anduviera adivinando el por qué me dolían, pero dolerme lo que me molieron no es mucho adivinar. A la fe, señor nuestro amo, el mal ajeno de pelo cuelga, y cada día voy descubriendo tierra de lo poco que puedo esperar de la compañía que con vuesa merced tengo. Porque si esta vez me ha dejado apalear, otra y otras 100 volveremos a los manteamientos de marras y a otras muchacherías que, si ahora me han salido a las espaldas, después me saldrán a los ojos. Harto mejor haría yo, sino que soy un bárbaro y no haré nada que bueno sea en toda mi vida. Harto mejor haría yo, vuelvo a decir, en volverme a mi casa y a mi mujer y a mis hijos, y sustentarle y criarlos con lo que Dios fuese servido de darme, y no andarme tras vuesa merced por caminos sin camino y por sendas y carreras que no las tienen, bebiendo mal y comiendo peor. Pues tomadme el dormir,
Contad, hermano escudero, 7 pies de tierra, y si quisiéredes más, tomad otros cuantos, que en vuestra mano está escudillar, y tendeos a todo vuestro buen talante, que quemado vea yo y hecho polvos al primero que dio puntada en la andante caballería, o al menos al primero que quiso ser escudero de tales tontos, como debieron ser todos los caballeros andantes pasados. De los presentes no digo nada, que por ser vuesa merced uno de ellos los tengo respeto, y porque sé que sabe vuesa merced un punto más que el diablo en cuanto habla y en cuanto piensa. Haría yo una buena apuesta con vos, Sancho, dijo Don Quijote, que ahora que vais hablando sin que nadie os vaya a la mano, que no os duele nada en todo vuestro cuerpo. Hablad, hijo mío, todo aquello que os viniera al pensamiento y a la boca, que a trueco de que a vos no os duela nada, tendré yo por gusto el enfado que me dan vuestras impertinencias. Y si tanto deseáis volveros a vuestra casa con vuestra mujer y hijos, no permita Dios que yo os lo impida. Dineros tenéis míos. Mirad cuánto ha que esta tercera vez salimos de nuestro pueblo, y mirad lo que podéis y debéis ganar cada mes y pagaos de vuestra mano. Cuando yo servía, respondió Sancho, a Tomé Carrasco, el padre del bachiller Sansón Carrasco, que vuesa merced bien conoce, 2 ducados ganaba cada mes, amén de la comida. Con vuesa merced no sé lo que puedo ganar, puesto que sé que tiene más trabajo el escudero del caballero andante que el que sirve a un labrador. Que en resolución, los que servimos a labradores, por mucho que trabajemos de día, por mal que suceda, a la noche cenamos olla y dormimos en cama, en la cual no he dormido después que sirvo a vuesa merced. Si no ha sido el tiempo breve que estuvimos en casa de don Diego de Miranda, y la gira que tuve con la espuma que saqué de las ollas de Camacho, y lo que comí, bebí y dormí en casa de Basilio. Todo el otro tiempo he dormido en la dura tierra, al cielo abierto, sujeto a lo que dicen inclemencias del cielo, sustentándome con rajas de queso y mendrugos de pan, y bebiendo aguas ya de arroyos, ya de fuentes, de las que encontramos por esos andurriales donde andamos. Confieso, dijo Don Quijote, que todo lo que dice Sancho es verdad. ¿Cuánto parece que os debo dar más de lo que os daba Tomé Carrasco? A mi parecer, dijo Sancho, con 2 reales más que vuesa merced añadiese cada mes, me tendría por bien pagado. Esto es cuanto al salario de mi trabajo, pero en cuanto a satisfacerme a la palabra y promesa que vuesa merced me tiene hecha de darme el gobierno de una ínsula, sería justo que se me añadiesen otros 6 reales, que por todo serían 30. Está muy bien, replicó Don Quijote, y conforme al salario que vos os habéis señalado, 25 días a que salimos de nuestro pueblo, contad, Sancho, rata por cantidad, y mirad lo que os debo, y pagaos, como os tengo dicho, de vuestra mano. ¡Oh, cuerpo de mí!, dijo Sancho, que va vuesa merced muy errado en esta cuenta, porque en lo de la promesa de la ínsula se ha de contar desde el día que vuesa merced me la prometió hasta la presente hora en que estamos. Pues, ¿qué tanto ha, Sancho, que os lo prometí?, dijo Don Quijote. Si yo mal no me acuerdo, respondió Sancho, debe de haber más de 20 años, 3 días más o menos. Dióse Don Quijote una gran palmada en la frente y comenzó a reír muy de gana y dijo: Pues no anduve yo en Sierra Morena ni en todo el discurso de nuestra salida, sino 2 meses apenas, y dices, Sancho, que ha 20 años que te prometí la ínsula. Ahora digo que quieres que se consuma en tus salarios el dinero que tienes mío, y si esto es así, y tú gustas de ello, desde aquí te lo doy. Y buen provecho te haga, que a trueco de verme sin tal mal escudero, holgáreme de quedarme pobre y sin blanca. Pero dime, prevaricador de las ordenanzas escuderiles de la andante caballería, ¿dónde has visto tú o leído que ningún escudero de caballero andante se haya puesto con su señor en cuanto más tanto me habéis de dar cada mes porque os sirva? Éntrate, malandrín, follón y vestigio, que todo lo pareces. Éntrate, digo, por el mare magnum de sus historias, y si hallares que algún escudero haya dicho ni pensado lo que aquí has dicho, quiero que me le claves en la frente y por añadidura me hagas 4 mamonas selladas en mi rostro. Vuelve las riendas o el cabestro al rucio
y vuélvete a tu casa, porque un solo paso desde aquí no has de pasar más adelante conmigo. ¡Oh, pan mal conocido! ¡Oh, promesas mal colocadas! ¡Oh, hombre que tiene más de bestia que de persona! Ahora, cuando yo pensaba ponerte en estado, y tal que a pesar de tu mujer te llamaran señoría, ¿te despides? Ahora te vas, cuando yo venía con intención firme y valedera de hacerte señor de la mejor ínsula del mundo. En fin, como tú has dicho otras veces, no es la miel, etcétera. Asno eres y asno has de ser, y en asno has de parar cuando se te acabe el curso de la vida, que para mí tengo que antes llegar el día a su último término que tú caigas y des en la cuenta de que eres bestia. Miraba Sancho a Don Quijote de enito en hito, en tanto que los tales vituperios le decía, y compungióse de manera que le vinieron las lágrimas a los ojos, y con voz dolorida y enferma le dijo: «Señor mío, yo confieso que para ser del todo asno no me falta más de la cola. Si vuesa merced quiere ponérmela, yo la daré por bien puesta, y le serviré como jumento todos los días que me quedan de mi vida. Vuesa merced me perdone y se duela de mi mocedad, y advierta que sé poco, y que si hablo mucho, más procede de enfermedad que de malicia. Mas quien yerra y se enmienda a Dios, se encomienda». Maravillárame yo, Sancho, si no mezclaras algún refranico en tu coloquio. Ahora bien, yo te perdono, con que te enmiendes y con que no te muestres de aquí adelante tan amigo de tu interés, sino que procures ensanchar el corazón y te alientes y animes a esperar el cumplimiento de mis promesas, que aunque se tarda, no se imposibilita. Sancho respondió que sí haría, aunque sacase fuerzas de flaqueza. Con esto se metieron en la alameda, y Don Quijote se acomodó al pie de un olmo, y Sancho al de una haya, que estos tales árboles y otros sus semejantes siempre tienen pies y no manos. Sancho pasó la noche penosamente, porque el varapalo se hacía más sentir con el sereno. Don Quijote la pasó en sus continuas memorias, pero con todo eso dieron los ojos al sueño y al salir del alba siguieron su camino buscando las riberas del famoso Ebro, donde le sucedió lo que se contará en el capítulo venidero.